Feliz noche, queridos hermanos. ¿Cómo están? Un gusto de poder verlos. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, también a nuestros amigos y hermanos que nos están viendo desde las redes sociales. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí, como cada jueves. Esta noche vamos a profundizar en un importantísimo tema. Antes de iniciar, les voy a pedir que me acompañen en una oración. Oremos. Querido Señor, le damos muchas gracias por que usted nos permite reunirnos cada jueves para poder profundizar en su palabra, poder aprender, Señor, para poder compartir sus verdades de vida eterna. Por favor, Señor, ayúdenos, que su Santo Espíritu pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones, prepararnos para lo que vamos a escuchar, lo que ya hemos leído, y que podamos compartir con aquellos, Señor, que usted está preparando para que acepten el mensaje de salvación. Rogamos, Señor, su presencia con nosotros y que pueda dirigir las palabras de nuestro hermano Federico. Se lo rogamos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ahora queremos recordarles que no olvidemos, por favor, preparar nuestras preguntas. Las podemos ir escribiendo en el chat, podamos estar muy atentos a este importante tema que tenemos esta noche, la muerte. Adelante, hermano Federico, con el tema. Muchas gracias, Lizzy. Voy a compartir con vosotros mi pantalla de manera de que podamos empezar con el tema. Bien, vamos a tratar el tema de la muerte. Podríamos haberlo titulado también La naturaleza del hombre, para entender cuál es su naturaleza. Y vamos a tratar no solamente el tema de la muerte, la naturaleza del hombre, sino la naturaleza del hombre también, en parte, por lo menos, después de la resurrección. Y algunos temitas que pueden resultar interesantes para complementar nuestra visión sobre esto. Este es en el mapa general de tratados. Ustedes ven ahí donde está el tema de la muerte. Es uno de los temas iniciales para comprender la forma en la que la Biblia enseña acerca de la salvación. Y este es el material que ustedes pueden utilizar después para dar sus estudios a otras personas. ¿Cuál es el propósito del tratado? Es presentar la naturaleza del hombre, cómo ha sido creado, establecer las características de la muerte, definir algunos conceptos como vida, cuerpo, alma, espíritu y otros semejantes, relacionar teológicamente la muerte y la resurrección, y fundamentar la mortalidad del hombre, que es un tema importante no solamente para el plan de la salvación, sino para otros temas también, y tratar el concepto de la inmortalidad condicional. Existen dos engaños fundamentales que el enemigo de Dios ha tratado de introducir para que la mayoría de la humanidad esté lejos del conocimiento de la verdad. Uno de ellos es la santidad del domingo, y el otro es el tema que está relacionado con la naturaleza del hombre, la vida y la muerte. Y en los púlpitos de la cristiandad se repiten que el hombre sigue viviendo después de la muerte, lo cual es un engaño satánico. Y es también interesante ver cómo el pensamiento pagano penetró en la iglesia cristiana muy temprano, desde los primeros siglos. Realmente ya desde esos primeros siglos ya se empezaron a aceptar algunos conceptos que no debían existir. Y no la palabra de Dios como debía haber sido. Vamos a hablar un poco sobre la naturaleza del hombre. La palabra de Dios sostiene una forma muy sencilla. Dice que Dios creó al hombre a su imagen.
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, la palabra de Dios es muy concreta, dice que Dios creó al hombre. Y aunque nuestra imagen hoy día está dibujada, en realidad Dios creó al hombre a su imagen. Y también es bueno diferenciar que nosotros tenemos una imagen, una semejanza con Dios, pero Cristo es el único que dice Hebreos 1:3 es la misma imagen de Dios. Por lo tanto, no es que nosotros seamos plenamente como Dios, sino tenemos una semejanza con Dios. Y Dios creó a nuestros primeros padres y los colocó en el Edén, y ellos eran una pareja feliz y santa que tenía la imagen de Dios, y si hubieran permanecido en perfecta obediencia, hubieran durante toda la eternidad gozado de la felicidad que Dios les brindaba. Y Dios había dicho que hagamos al hombre en nuestra imagen. Y cuando salieron de la mano de Dios, dice la sierva del Señor que Adán era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble que de los hombres que habitan en la tierra. Por lo tanto, la estatura de Adán probablemente estuvo cercana a los 4 metros. Y la de Eva, que dice que le llegaba un poquito por encima de los hombros, tendría que ser como unos 3,60 metros. Esta es la característica de los hombres y mujeres que Dios creó, cómo salieron de las manos del Creador. Y todo había sido desarrollado dentro del Edén para que fuera del gozo para el hombre. O sea, Dios había puesto los hermosos árboles frutales y plantas y flores y qué sé yo, todas las cosas que tendrían que haber para que el hombre pudiera tener todo lo que necesitaba en aquel lugar. Y dice que además el hombre trabajaba ahí preparando el jardín para que tuviera todas las características y pudiera adornarlo con su belleza y con su habilidad del hombre. Pero cuando Dios narra sobre la creación del hombre, en el Génesis 2, define cómo está formado el hombre. Y esta es una de las claves para cuando nosotros tenemos que enfrentar el tema de la naturaleza del hombre y la mortalidad del hombre. Dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este es un aspecto muy importante porque dice que lo formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, el hombre, que es polvo más el soplo de vida. Eso es lo que significa el hombre. No es nada más que eso. Es solamente el polvo de la tierra y el aliento de vida. Entonces es bueno definir algunas palabras que se utilizan en Génesis y otras que se utilizan en el Nuevo Testamento para definir los mismos conceptos. La palabra polvo, afar, se refiere al lodo, tierra, barro, ceniza, escombro, mezcla, polvo. Esto es lo que significa la palabra afar. Y la palabra soplo, cuando dice que puso su nariz soplo de vida, neshama, significa resoplido, viento, furia, aliento vital, inspiración divina, intelecto, alma, espíritu, hálito, que respira, respirar, soplo, vida viviente. Es un sinónimo de ruaj, que quiere decir viento y por semejanza aliento. Y alma, la palabra alma viviente que aparece en algunas versiones de la Biblia, significa una criatura que respira, un ser, una vida. Por lo tanto, el alma no es una cosa externa al hombre, algo que sigue viviendo mientras el hombre, después de que el hombre muere, sino es una criatura. El alma es una criatura. ¿Okay? Y si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, las palabras que se utilizan son soma, que se refiere al cuerpo, ¿okay? Neuma, que significa una corriente de aire, respiración, brisa, soplo, espíritu, y suje o sige, que significa una persona, un ser, vida, alma, ánimo. ¿Okay? Por lo tanto, las palabras claves también nos dan una idea de la forma en la que el hombre fue creado. El hombre fue creado en polvo de la tierra, más el soplo de vida de Dios, y eso se convirtió en un ser vivo, en un alma, en una criatura que respira. Encontré un artículo que se llama El estado de los muertos, no conozco el autor, pero él habla muy claramente también sobre estos conceptos. El concepto del aliento de vida es un concepto impersonal
El aliento de vida no es un ser vivo, no es algo que permanece mientras que el hombre desaparece con la muerte. Es decir, no existe el alma inmortal como la gente suele creer. Y el proceso inverso, es decir, la muerte del hombre, se da por el proceso inverso. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese es el concepto. O sea, si el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, el hombre desaparece, deja de existir, ya no es más. Quisiera que empiecen a notar lo que dice varias veces la Biblia. Dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, esta separación se produce en la muerte. El polvo a la tierra y el espíritu a Dios. Vamos a ver esto reiteradamente, ¿de acuerdo? Es interesante que cuando Dios, después de la caída de nuestros primeros padres en el pecado, le dice que el hombre moriría, en Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Noten que dice, hasta que tú vuelvas a la tierra. O sea, todo el hombre vuelva a la tierra. Dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Le dice al hombre que volverá al polvo. No dice, tu cuerpo va a volver al polvo, sino le dice, tú eres polvo y al polvo volverás. O sea, el hombre completo vuelve al polvo. Es decir, no existe nada más que lo que regresa al polvo, porque lo otro, este aliento de vida regresa a Dios que lo dio. El espíritu, el aliento de vida, es decir, esta energía que tiene el hombre que le da vida, vuelve a Dios. Y el hombre vuelve a la tierra. Es el hombre el que vuelve a la tierra, no su cuerpo, como algunos nos quieren hacer suponer. Quisiera que noten estos otros pasajes. En Job 34, 14 y 15 dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. O sea, el hombre, totalmente, el hombre vuelve al polvo. No vuelve su cuerpo, vuelve él. O sea, el hombre sin el aliento no es nada más que polvo. Y por eso es que Job también dice en otra parte, en Job 27:3, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y hay aliento de Dios en mis narices. O sea, mientras existe el aliento, Él existe. Mientras eso, Él existe. Cuando eso se retira, Él deja de existir. Ya no existe más. Y este concepto es sumamente importante para entender la naturaleza del hombre en la muerte, porque no se trata, quiero que note, no se trata de la separación de dos partes. El hombre en realidad es el polvo nada más. No hay una segunda parte. El hombre es el polvo. Por eso dice, si le quitas aliento, el hombre vuelve al polvo. Otras semejantes, por ejemplo, Salmo 104:29. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Otra vez, el hombre completo vuelve al polvo. Le quita el hálito y dejan de ser, es decir, ya no existen más. Este es un concepto fundamental para entender la naturaleza del hombre. Dios le retira el hálito y el hombre deja de ser, ya no existe más. Y además, este concepto de alma que nos han legado los griegos, que suponían la inmortalidad de algo que permanece vivo, cuando el hombre muere permanece vivo su alma, ese concepto griego que no tiene nada que ver con la Biblia. En Ezequiel 18:4 dice aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, un concepto claro es que el alma muere. Es decir, el alma, que es la persona completa, muere. Es decir, deja de existir, ya no es más. Es un concepto que es importante para entender la concepción de lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza del hombre.
En Génesis 3:22 dice también, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué necesidad tendría Dios de prohibir el acceso del hombre al árbol de la vida si el hombre después de morir sigue viviendo? ¿Qué sentido tendría que Dios limitara el hombre? Le dice, ¿sabes qué? Hay que cerrar el camino al árbol de la vida porque el hombre ya no queremos que viva. Y si él sigue comiendo el árbol de la vida, vivirá. Entonces, ¿qué sentido tendría para Dios hacer esto si el hombre seguía viviendo después de la muerte? Es una concepción que no hay forma de explicarlo. Porque si el alma es inmortal, como algunos suponen, entonces ¿qué importa que el cuerpo viva o no, si el hombre sigue viviendo? Entonces, ¿para qué Dios le limita el acceso? Porque veíamos la cabeza de un señor. Hay algunos sonidos que están entrando, creo que todo está cerrado. También dice en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dice que el día que el hombre coma ese árbol morirá. Pero los hombres sostienen que cuando Dios dice que vamos a morir, quiere decir que vamos a seguir viviendo. Esa es la concepción errónea que tiene gran parte del cristianismo. En realidad, solamente nosotros y los testigos de Jehová creo que somos los únicos que creemos que cuando el hombre muere, realmente muere. Y Satanás se lo de la primera mentira, porque le dijo a la mujer, no moriréis. Y los púlpitos de la cristiandad predican que el hombre no muere y que el hombre sigue vivo. Es la primera, pero también la más perdurable de todas las mentiras, porque existe desde hace 6.000 años y la gente la sigue repitiendo. Y se repite en cada sepelio que nosotros vamos a veces a ver. Es decir, uno de los conceptos clarísimos de esto es que el hombre muere y deja de ser, deja de existir, ya no es más, no existe el hombre. Y la Biblia se compara con un sueño. Recuerden ustedes el episodio de Jesús con Lázaro. Le avisan que Lázaro está enfermo y el Señor Jesús se demora en ir hasta Lázaro para encontrarlo. Y cuando él llega ya muerto, tiene 4 días de muerto. Por lo tanto, yo calculo que Jesús se demoró unos 5 o 6 días, por ejemplo, en ir hasta uno de su amigo Lázaro. Pero en un momento les dice a los discípulos en San Juan 11, 11 al 13. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Por lo tanto, el Señor Jesús compara la muerte de Lázaro con un sueño. Es decir, un estado donde la persona no se entera de lo que pasa alrededor, el sueño de la muerte. O sea, la muerte es comparada con un sueño. El hombre está como dormido, no sabe lo que pasa a su alrededor. Claro, tenemos que entender que no es exactamente igual que el sueño, porque algunos tenemos un sueño pesado y otros un sueño ligero, y en un momento nos podemos despertar cuando estamos dormidos. No ocurre eso con la muerte, evidentemente. Eh, por lo tanto, lo que está diciendo aquí este pasaje también es que el hombre está inconsciente, porque si Lázaro, por ejemplo, que estaba muerto, era un sueño para él, quiere decir que Lázaro no percibía nada. Pero si existiera un alma de Lázaro, el alma tendría que estar viendo todo lo que ocurría. Por lo tanto, cualquier concepto que nosotros tomemos de la Biblia nos demuestra una cosa. No existe un alma que sobreviva al cuerpo. Simplemente el hombre muere y deja de ser. El hombre vuelve al polvo y el aliento de vida vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Y además, Hebreos 9:27 dice que no hay una segunda oportunidad. Pues dice, de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, un cristiano no puede creer en la reencarnación, por ejemplo, como creen en algunas personas. Es imposible creer en eso, en segundas oportunidades. Es interesante lo que dice Job. Fíjense,
siempre hay que utilizar la lógica, además de la percepción de la lectura. Cuando Job está hablando, está en todo su problema, Job está enfermo, ha perdido a toda su familia, qué sé yo, dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dice él, dormiría y entonces tendría descanso. Si él sabía lo que era la muerte, él sabía que después de morir, él tendría descanso, dormiría. No estaría como estaba en ese momento preocupado por todo lo que le pasaba. Por lo tanto, la muerte es una cesación de todos los sentimientos, de todos los problemas, de todas las angustias y también de las alegrías y de todo. Simplemente él se da cuenta de que si él estuviera muerto, entonces todo se detendría. En Job 7:21 dice lo mismo y une los dos conceptos, dormir y el volver al polvo, como hemos visto en el caso de Adán. Dice el versículo de Job 7:21, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. Es interesante, le dice a Dios que si Dios lo busca, Dios que puede encontrar cualquier cosa, ya no existe, ya no lo va a poder encontrar. O sea, ni Dios puede encontrar al hombre que está muerto, porque el hombre que está muerto ya no existe. Quiero que noten la importancia de esta declaración, porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, o sea, si Dios lo buscare, no lo encontraría, porque no existe. Es un concepto clarísimo, o sea, no hay forma de entender mal el concepto de la muerte en relación con la naturaleza del hombre. Y dice Job en Job 14, mas el hombre morirá y será cortado, y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Es interesante, preguntas, ¿dónde está? No está en ninguna parte. Como las aguas se van al mar y el río se agota y se seca, así es el hombre, yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Quiere decir que llegará un momento en que sí se despierte, pero cuando haya cielo, o sea, cuando venga la segunda venida del Señor, ahí se despertarán los muertos. Antes no. Es interesante que la Biblia es clarísima, no hay forma de sostener bíblicamente el concepto de la inmortalidad del alma o de la, digamos, que el alma permanezca o viva después de la muerte del hombre. No hay forma de sostenerlo con estos pasajes. Por eso que Elena de White sostiene que esto no tiene apoyo escriturístico. No tienen forma de establecerse esto. No hay forma en que, como dice ningún pasaje de las Santas Escrituras, se encuentra la declaración de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Es decir, que unos se van al cielo, otros al infierno. No hay forma de sostener bíblicamente ese concepto. Y ella lo lleva, como todos sabemos, al momento del que sonará la final trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Y en ese momento se dirá, ¿dónde está muerte tu hijo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mientras tanto, hasta que Dios venga, el sepulcro gana la batalla. Y las personas mueren y dejan de ser, dejan de existir. Ya no son más. Cuando Jesús habla, dice, el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, o no gustará la muerte para siempre. Esto es importante. El Señor cuando dice, yo lo resucitaré en el día postrero, se refiere al día final. No tiene sentido resucitar al que está vivo. ¿Cómo se puede sostener que los seres están vivos y que Dios necesita resucitarlos de nuevo? O sea, no tiene ningún sentido. Y dijimos que la muerte es un símil, porque en el sueño existe una actividad intelectual parcial. O sea, aunque yo esté dormido, mi mente está pensando, a veces estoy teniendo una pesadilla, o estoy teniendo un sueño, o estoy pensando en el problema que tengo que resolver el día siguiente, la próxima semana, qué sé yo. Ahí tiene esa actividad. Pero eso no ocurre en el caso de la muerte, como vamos a ver. Por lo tanto,
Recuerden siempre el concepto, ¿no? El tipo sería el sueño y el antitipo la muerte. ¿De acuerdo? O sea, el sueño es un tipo de la muerte, pero no es exactamente igual. Eclesiastés 9, 5 y 6 es clave para ese concepto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. No pueden volver a la casa donde estaban sus seres amados, no pueden recoger sus pasos, como dice la gente, no saben, no pueden amar, ni odiar, ni pueden hacer nada. No hay memoria, no existe. El hombre deja de existir, deja de ser, no existimos más. Cuando una persona muere, a veces escuchamos digamos, en el discurso dice, aquí yacen los restos mortales de quien en vida fue, efectivamente. Los restos mortales del que en vida fue, ya no es, ya no existe más. El Juan narra en el caso de la fiesta de Simón, que mucha gente buscó a Lázaro, que había resucitado poco tiempo, había sido resucitado por Jesús poco tiempo antes, y querían que les contara cómo en el mundo de ultratumba. Ahora salió pues la hermana de un conocido hombre de farándula en el Perú diciendo que su pan ha regresado de la muerte y ha visto el paraíso. Sí, o sea, cualquier cosa realmente. La gente es capaz de creer cualquier cosa. Pero cuando le preguntaron a Lázaro no tenía nada que decir porque en la muerte no hay conocimiento de nada. Lo único que podía es que agradecer que el Señor lo había vuelto a la vida, nada más. Lo clarísimo es que los muertos nada saben, su amor, su odio, todo feneció. Ya no existe nada para él. No existe nada de nada. Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro o el Seol, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, no hay pensamiento, no hay lógica, no hay acciones, no hay nada, no hay amistad, ni amor, ni compañerismo, ni simpatía, ni nada. No hay nada. Inclusive no puede relacionarse con Dios porque, dice el salmista, porque en la muerte no hay memoria de ti, o sea, de Dios. En el Seol quinta alabará. No hay. No es que los muertos están alabando a Dios, porque son buenas personas. La gente acá se murió Maradona y dice está en el cielo jugando con Dios. Qué barbaridad eso, ¿no? La gente dice cualquier cosa. Y lo peor es la gente lo cree. Pero aquí dice claramente que el muerto no puede ni siquiera contactarse con Dios. Por eso es que cuando hace un ratito leíamos a Job, que dice, si me buscares tú, Dios, tú me buscares mañana, no me vas a encontrar, ya no existo. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá, no volverá más a su casa, ni a su lugar le conocerá más. Todas esas historias que la gente cuenta son demonios que hacen esto. Salmo 88. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia, tu verdad en el abadón. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. La tierra del olvido. Ese es el sepulcro, no hay nada. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá. No hay nada, nada, ninguna relación. A veces la gente dice, no, mi padre me cuida, mi padre que murió, mi abuelo, es un ángel. Engañados totalmente por el enemigo, totalmente engañados por el enemigo. Y además la muerte no tiene provecho, porque mucha gente dice, bueno, ahora el alma está liberada del cuerpo, entonces puede gozar de la gloria de Dios. ¿Qué dice Isaías 38:18? Porque el Seol no te exaltará, el sepulcro, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El hombre no entiende nada, no sabe nada. No hay provecho, no hay provecho en la muerte. La muerte es un enemigo y tiene que ser eliminado. No hay provecho en la muerte.
Otro concepto que es importante entender es la diferencia entre los hombres y los animales. Miren, la teología generalmente aceptada por la gente es que cuando el hombre muere sigue viviendo. Esa es la teoría que enseñan la gran mayoría de las iglesias cristianas, ¿no? Es decir, que el alma sobrevive al tránsito de la muerte. ¿Ok? Este es un pensamiento que, como digo, es común a casi todas las religiones cristianas y las paganas. Lo cierto es que la Biblia dice exactamente lo contrario. ¿Ok? Y también dice todo lo contrario de lo que la gente cree. Por ejemplo, la gente dice, los animales no tienen alma, pero el hombre sí. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia cuando compara a los hombres y los animales. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 19 al 21, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración, el aliento de vida, ruaj, neshama, ¿ok? Dice, ¿no? Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Por lo tanto, el aliento de vida del hombre es igual al del gato, el perro, el rinoceronte o la mantis religiosa. Todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende bajo la tierra? Interesante, lo que dice clarísimamente. Es el mismo, es la misma energía que tiene el hombre, la tiene el animal. Como mueren unos, así mueren los otros. La misma reparación. La palabra que aquí se usa es ruaj, que es la misma palabra que nosotros hemos explicado temprano cuando empezamos esta exposición. Por lo tanto, el concepto es clarísimo. No hay más. El hombre pierde este aliento y desaparece. Igual que el animal. Exactamente igual que el animal. No hay diferencia. Y todo va, como dice, al mismo lugar. ¿Eh? Es decir, no hay diferencias entre la energía que sale del hombre y la que sale del animal. Quiero que ustedes noten también esto. Todo, dice, va a un mismo lugar. No hay diferencias entre el momento del hombre y de la bestia. La misma energía que vuelve a Dios del hombre, también vuelve al animal. Es exactamente. Por eso es que Salomón dice, ¿acaso el espíritu del hombre se va hacia arriba y de la mujer o el del hombre, del animal se va hacia abajo? No. Simplemente todo va a un mismo lugar. No tiene más el hombre que la bestia. Por eso que en Génesis 7:22, durante el diluvio, se dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que vivía en la tierra murió. La traducción literal de este pasaje dice, lo que tenía Neshama de Ruaj, de vida en sus narices. ¿Ok? O sea, lo que tenía este soplo de vida en sus narices. Y utiliza casi dos palabras sinónimas para decir que todo lo que respiraba o tenía hálito murió. No hay diferencia entre el hombre y la bestia. Ninguna diferencia. Por lo tanto, la única diferencia entre el hombre y el animal no es el soplo de vida, sino es el cuerpo. Nuestro cuerpo es un cuerpo diferente que el de los animales. Tenemos un cerebro diferente. Es decir, tenemos un hardware distinto. El software es el mismo. Tenemos el mismo sistema operativo, por decirlo de alguna manera. Pero el hardware es lo que hace la diferencia. Nada más. Con la energía de Dios, con este hálito de Dios, el hombre es un hombre y un perro es un perro. La Biblia también habla de la oportunidad de la resurrección. La muerte es un enemigo que sabemos que está vencido ya, será vencido, mejor dicho, ya está definido el tiempo que será vencido. Y Dios va a venir a poner el fin a la muerte. Primero Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Si el Señor, ¿cuándo va a cambiar a los muertos, va a volver los muertos de la muerte a la vida? Cuando el Señor venga por segunda vez. Y cuando su voz se levanten los santos, incólumes, perfectos, incorruptibles, eh, a, a partir de ahí serán inmortales en el sentido práctico de la palabra, o sea, no volverán a morir. Y nosotros ya sabemos eso porque la palabra de Dios lo dice. Entonces,
Esto es lo que el Señor espera. ¿Hasta cuándo estarán nuestros muertos descansando en el polvo? Hasta cuando el Señor venga y los levante. Eh, yo alguna vez he contado esto a algunos amigos, ¿no? Que a mí me sorprendió que cuando yo recién había llegado a la iglesia, creo que no era un bautizado, y un joven de unos 20 años murió de leucemia. Y yo fui al sepelio con un grupo de hermanos de la iglesia. Y yo me sorprendí cuando el féretro iba a ser introducido ya a su, como decimos, a su última morada, cuando de repente escuché una persona que cantaba, empezó a cantar un himno. Y yo me pregunté, yo estaba sorprendido, decía, ¿qué clase de personas son estas? Decía, yo recuerden que yo decía, todavía no era bautizado. Decía, ¿qué clase de gente es esta que canta durante un sepelio? Yo nunca había visto eso. Pero más sorprendido me quedé cuando el que había empezado a cantar era el padre. Su padre, que era un hombre que creía en Dios, estaba cantando. Porque sabía que la muerte era una separación temporal. Y si su hijo había muerto en el Señor y él era fiel, lo vería cuando el Señor viniera por segunda vez. Y que para su hijo la muerte sería solamente un parpadeo. Cerraría los ojos y entraría en un sueño y se despertará como si hubiera pasado un instante. Nada más. Por eso es que nosotros tenemos como que ver la muerte de una manera distinta. Como cristianos, la muerte sigue siendo un enemigo, pero ya no la vemos nosotros como algo que nos separa para siempre de la vida, sino que solamente es temporal, nos separa de los nuestros temporalmente, nada más. En el Juan dice en el conflicto de los siglos, cuando venga el Hijo del Hombre, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos mudados. Este gran cambio los preparará para recibir el reino. En su estado presente el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por lo tanto, en su estado presente el hombre no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando venga Jesús concederá la inmortalidad a su pueblo y luego los llamará a poseer el reino, del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. Por eso que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vive. No, vivirá. El que está muerto no vive, vivirá si ha sido fiel al Señor. Por eso es que también en Romanos Pablo dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea, la inmortalidad se da ¿cuándo? Después, en la vida eterna. No hay inmortalidad antes. El hombre nunca fue inmortal. El hombre que estaba en el jardín del Edén hubiera tenido que comer del árbol de la vida para seguir viviendo. El único que tiene inmortalidad, el único ser que es inmortal por sí mismo es Dios. El hombre tiene tendremos una inmortalidad, digamos, derivada de Dios en el futuro. Por eso es que es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad hablando de Dios, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es el único que posee la inmortalidad. Nosotros vamos a recibirla, pero aún en la tierra nueva nosotros debemos comer del árbol de la vida para vivir. El árbol de la vida será la forma en la que mantendremos permanentemente la vida en el, digamos, en el reino de los cielos. Miren, Juan, en este libro, Maranata dice, el fruto del árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén tenía virtudes sobrenaturales. Comer de él significaba vivir para siempre. Era el antídoto contra la muerte. Sus hojas servían para mantener la vida y la inmortalidad. Después de la entrada del pecado, el labrador celestial lo trasladó al paraíso que está en el cielo. Clarísimo. Por eso es que Dios tuvo que ponerle coto a la posibilidad de que Adán se acercara al árbol para que siguiera comiendo de él. Además, noten, esta es una referencia a un tema que trataremos en otro momento, ¿no? Que es el tema del espiritismo y que se deriva de la supuesta existencia del alma inmortal.
Deuteronomio 18, 10 y 11 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Clarísimo. Algunas cosas más que podríamos añadir. Existen los conceptos holísticos y dualistas, ¿no? Ah, la concepción griega del dualismo, o sea, el alma y el cuerpo, el cuerpo malo y el alma buena, es una teoría pagana. ¿Ok? Eh, en cambio, el holismo, de la palabra griega holos, que significa todo, entero, total, implica que el alma está intrínsecamente mezclada con el cuerpo, es decir, la vida está intrínsecamente mezclada con el cuerpo. No hay vida, cero alma fuera del cuerpo. ¿Ok? El dualismo, en cambio, tiene exponentes máximos que ha sido Platón, fíjense, Platón, San Agustín de Hipótesis y Descartes, interesante. Descartes, que era prácticamente un ateo, creía en el dualismo, ¿no? Y por supuesto Platón era un pagano, y Agustín de Hipona era, ya sabemos, un santo católico, ¿cierto? Algunos argumentos que derriban el dualismo. Por ejemplo, utilizando la lógica también se puede enfrentar este artículo que encontré que se llama El estado de los muertos, que lamentablemente no sé quién escribió, que me parece muy bien desarrollado. Dice, no necesitaríamos el cerebro, el cual es parte del cuerpo para pensar y permanecer conscientes. Si la paga del pecado es la muerte y el alma es inmortal, entonces la caída en el Edén fue del cuerpo solamente. Dice, no podemos decir que el cuerpo peca, pero el alma no. O sea, ¿qué sentido tendría que el que pagara todas las culpas por haber comido esto, la decisión que toma supuestamente el alma, la paga el cuerpo, porque el alma sigue viva, ¿no? Si en el Edén ocurre solamente la caída del cuerpo, entonces deberíamos bautizar solo cuerpos y no almas, dice este autor. No se puede bautizar el cuerpo sin el alma ni viceversa. Si el alma ya tiene inmortalidad, entonces lo que se perdió fue el cuerpo. Y no deberíamos hablar de ganar almas para la vida eterna, sino ganar cuerpos. Interesante la lógica que utiliza. Dice, si todos los cuerpos que han existido han muerto y se han descompuesto, ¿dónde? ¿Para qué bautizar los cuerpos? Pero finalmente dice el alma que pecará y morirá. Y Gulley dice, Norman Gulley dice, no es un alma dentro de un cuerpo, es una persona con un cuerpo que es una persona. Eso es todo lo que se va. Y claro, por ejemplo, algunos también tienen este sentido. Dicen, ¿no? ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, tiene un accidente de tránsito, ¿no? Y choca y se, se daña su cerebro, ¿no? Esa persona sigue viva, pero ha perdido todas sus facultades mentales. Pero se muere y recupera todos sus facultades mentales. No tiene sentido. Claro. Ese concepto de que si el alma no tiene nada que ver con el cuerpo y vive dentro del cuerpo, entonces, ¿por qué cuando yo estoy enfermo me siento mal y no puedo pensar o no puedo descansar? Este, ¿O por qué cuando envejezco empiezo a perder habilidades y el alma no envejece ni se muere? ¿No? Entonces, todas las cosas que se dicen no tienen ningún sentido. O sea, pero con esto quiero mostrarles que lo que la gente cree son cosas absolutamente sin sentido, porque no tiene sentido, no tiene sentido lógico, pero la gente es capaz de creer lo que quiere creer. Por eso hay que presentar este tema, tiene tanta importancia a la gente. Si la gente acepta este tema, se va a dar cuenta que ha sido engañada durante toda su vida. ¿Cuál es el efecto de creer en la supuesta inmortalidad del alma? Pues decimos, entonces el alma de los buenos debe ir a un lugar distinto que el alma de los malos. Entonces establece la existencia del infierno y del cielo. Y si el alma vive después de la muerte, entonces habrá alguna manera de comunicarnos. Entonces se crea la base para el espiritismo, la comunicación con los muertos. Y si hay comunicación, entonces las almas de los que nos aman podrían intermediar, podrían hacer algo. Porque como están en la presencia de Dios, podrían decirle, mira por favor que a mi nieto, a mi hijo, a mi mujer. Y esto crea toda la posibilidad de la intercesión de los santos y la Virgen María que con lo que nos ha apabullado el catolicismo. Y la posición de que las almas de los buenos pueden tener una carga diferente de pecado que debe ser expiada,
Fíjense, la Iglesia Católica sostiene que la muerte de Jesús no es capaz de perdonar todos los pecados. Entonces uno tiene que irse al purgatorio para terminar de pagar su culpa. Es increíble. Es increíble. Si una persona supuestamente dice, ¿sabes qué? Yo he recibido el perdón por el Espíritu Santo y porque Dios me habló y Jesús he creído y... No, usted tiene que irse a quemarse durante un tiempo para que pueda completar la expiación de su... Es impresionante lo que la gente es capaz de creer sin leer la Escritura, por supuesto. Eh, la preocupación por los niños que mueren sin haber hecho profesión de fe. Ahora existe el limbo también. Existe el infierno, el purgatorio y el limbo para los niños que murieron antes de pecar, qué sé yo. Entonces, claro, si las almas son inmortales, entonces hay el gozo eterno y tiene que haber el tormento eterno. Y es impresionante la cantidad de cristianos, la gran mayoría otra vez, que creen en el tormento eterno. Porque si creen en la inmortalidad del alma, no les queda más remedio que creer en el tormento eterno. Porque si ya creen que el alma es inmortal y la de los justos y los malos no pueden estar coexistiendo toda la vida en el cielo, pues hay que torturarlos para siempre. Entonces el mal se pereniza. O sea, Dios perenizaría el mal en un universo perfecto. El mal sería perenizado. En cambio, Elena de White habla pues del silencio de los sepulcros, ¿no? Dice, en el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina del estado consciente de los muertos, doctrina que como la de los tormentos eternos está en pugna con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, con los dictados de la razón y con nuestros sentimientos de humanidad. Es, es impresionante, la gente es capaz de creer que Dios puede torturar a sus criaturas por la eternidad. Es una cosa increíble. El concepto de Dios que hay que tener para creer en eso. Eso es lo que a mí me taladraba la cabeza cuando yo era niño. Pensar de que Dios, por los 70 años de vida que yo pudiera tener en esta tierra, me iba a torturar durante todo el tiempo de vida de Dios, o sea, por toda la eternidad iba a ser torturado si yo fallaba. Es una cosa espantosa. Y a la gente le subleva la razón este concepto. Entonces, Satanás ha introducido una enseñanza que destruye la mente de las personas, que las destroza por dentro. Suponer que Dios disfruta con el sufrimiento eterno de los malos. Es una cosa espantosa. Por eso es que Elena de White dice que es una doctrina repugnante, la del tormento eterno. Y así te dice, un sabio teólogo sostuvo, y este sabio teólogo es nada menos que el doctor evangélico, Tomás de Aquino, el teólogo más grande de la Iglesia Católica. Dice así, el espectáculo de los tormentos del infierno aumentará para siempre la dicha de los santos. Cuando vean otros seres de la misma naturaleza que ellos y que nacieron con las mismas circunstancias, cuando lo vean sumidos en semejantes desdichas, mientras que ellos están en tan diferente situación, sentirán en mayor grado el goce de su felicidad. O sea, yo voy a ver a otra persona sufriendo y voy a gozar más. Es espantoso, se ponen a pensar ustedes, es espantoso. Otro dijo lo siguiente, mientras la sentencia de reprobación se está llevando a efecto por toda la eternidad sobre los desgraciados, que sean objetos de la ira, el humo de su tormento subirá eternamente también a la vista de los que sean objeto de misericordia, y que en lugar de compadecerse de ellos, se clamarán amén, aleluya, alabado Señor. ¿Dónde se ha visto esa? Y por eso dice ella, ¿en qué página de la palabra de Dios se puede encontrar semejante enseñanza? Ya, habrán quedado esos sentimientos por ventura sustituidos por la indiferencia del estoico, la crueldad del salvaje. No, mil veces no, dice. Es decir, creer en el concepto de la inmortalidad del alma es un concepto destructivo de la mente de las personas. Y por eso es que el diablo lo ha elegido para torturar al mundo con ese concepto. Y lamentablemente, como dije hace un ratito, solamente nosotros, los adventistas del séptimo día, y si no recuerdo mal, los testigos de Jehová, son los únicos que creemos en la muerte y la de que el alma es mortal.
Ella dice, ¿pueden acaso esas horrendas disonancias ser música para los oídos de aquel que es amor infinito? Y dice que es una horrible blasfemia hablar de eso. Y también señala que es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La religión de la Biblia llena de amor y de bondad, que abunda en compasión, resulta empañada por la superstición y revestida de terror. Esto es lo que a mí me causaba terror cuando yo era niño. Y la gente ha terminado aborreciendo a Dios por este concepto, cuando ese concepto no tiene nada que ver con Dios. El purgatorio, ya conocemos esto. Este, el purgatorio es una idea pagana, ¿ok? Virgilio, el poeta latino que vivió en los años 70 antes de Cristo, este, habló de los tres lugares que tendría, ¿no? Uno para los buenos, otro para los condenados y un tercero para los que no eran tan malos para poder pagar su pecado. Ahí está. El cielo, el infierno y el purgatorio. ¿De dónde viene? Concepto griego, que creían en la inmortalidad. Y en el siglo IV es cuando esto se fortalece, normalmente cuando la Iglesia Católica sigue a Constantino. Es interesante que esto que viene acá a continuación es un artículo bautista que trata sobre el tema y defiende con precisión la concepción católica del purgatorio, ¿no? Y dice que es un estado en que las almas de los que murieron en gracia de Dios con el reato, es decir, la obligación de la pena que queda correspondiente al pecado aún después de ser perdonado, o sea, queda un resto, ¿no? De alguna pena temporal debido a sus pecados, se purifican enteramente antes de entrar en el cielo. Ese es el concepto del purgatorio. Y que es un concepto muy útil para la Iglesia Católica, porque hay que pagar para hacer una misa por las almas del purgatorio. Y lo que nadie te dice es cuántas veces misas hay que dar para sacar una alma del purgatorio, ¿no? Y aquí define muy claramente cómo se generó este concepto y cómo llegó hasta al Concilio Vaticano II. ¿Ok? Este, por lo tanto, no es un concepto que simplemente surge en la antigüedad y que no se ha corregido, sino que es un concepto que permanece hasta ahora de la misma manera y proviene de la misma hedionda fuente, que es el paganismo griego. Y él sostiene, dice, el Concilio de Trento definió la imperfección de la justicia del hombre, imperfección que proviene del reato de pena temporal que debe ser reparado en esta vida o en la futura. Por lo tanto, el purgatorio lo que hace es sostener que el sacrificio de Cristo fue insuficiente. Es increíble. Es interesante que cuando la Iglesia Católica sostiene la existencia del purgatorio y estas cosas, dice lo siguiente, fíjense. Ah, dice que el argumento se ve confirmado por las tradiciones religiosas de muchos pueblos, egipcios, persas, babilonios, que hablan de diversas sanciones después de la muerte y antes de la felicidad celestial. Por lo tanto, en fuentes paganas, la Iglesia Católica encuentra el sostén para la existencia del purgatorio, el infierno y el cielo. Es impresionante. Y además, este autor, Thomas Haynes, dice, pues claro, el rico puede tener tantas misas como quiera, entonces sale más rápido del purgatorio. El pobre no tiene dinero para comer, no va a tener para hacer misa por los difuntos. ¿Mm? Entonces, más se salvarían los ricos del purgatorio que los pobres. Algunos pasajes complejos. Chipas. El tema del buen ladrón, como se le conoce, ¿no? Muchos dicen, entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Como ustedes saben, en el griego no se escribía en ese tiempo con comas ni puntos, no había separación. Las palabras estaban todas pegadas una detrás de la otra. Por lo tanto, no se puede saber si la coma que ahora se pone en el español dice, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo, o de cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Pero solamente hay dos formas de entenderlo. Y eso conversaba hace un tiempo con una persona, ¿no? Es interesante que el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Fíjese, el ladrón ya sabía que él tendría que acordarse de él, no ahora, sino cuando, cuando vinieres en tu reino. O sea, el ladrón ya sabía lo de la recompensa al final de los tiempos. Interesante lo que el ladrón dice. La otra cosa importante es que este, él sabía que iba a morir y después resucitaría. Pero después, ¿cuándo? Después cuando llegue el momento de la vida eterna. Él sabía que no era para ese momento. Por lo tanto, la respuesta de Jesús no sería tampoco, oye, entonces te voy a decir para que hoy día estés. No, no. Él sabía que era para después. Entonces, si Jesús le hubiera dicho, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús le hubiera mentido, porque Jesús descansó en la tumba ese día viernes, y descansó el sábado, y volvió a vivir el domingo. ¿Ok? Por lo tanto, ese día Jesús no estuvo en el cielo. Y por lo tanto, Jesús no podría haberle dicho, estarás conmigo hoy en el paraíso. Entonces, la única forma que queda es que Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, en la presente circunstancia, mira cómo estoy clavado en esta cruz. En estas circunstancias te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y eso es lo que Jesús le dijo. Por eso es que Jesús, cuando resucita, el día domingo, y se le aparece de manera, le dice, no me toques porque aún no subió mi Padre. Y Jesús después, sí recibe ese mismo día, después de que va a su Padre y regresa, recibe ya así los abrazos de los apóstoles, que ya sí lo pueden tocar y Jesús no se niega a ser tocado. Otra cosa que eh, la frase que se escribe está claramente en dos tiempos verbales diferentes. ¿Ok? Te digo está en presente y estarás está en futuro. Por lo tanto, el hoy es el presente y no es el futuro. Por lo tanto, no se puede partir una oración y poner hoy y lo pasará al futuro, ¿no? Por lo tanto, el concepto hasta lingüísticamente es insostenible. Entonces, Jesús le dijo, de cierto te digo hoy. Y como me hizo ver un buen amigo que ahorita está presente también, es posible que siquiera el ladrón ni siquiera muriera ese día, porque le rompieron las piernas y lo bajaron de la cruz y lo tiraron a una fosa común en el exterior del Jerusalén. Por lo tanto, ese pobre hombre probablemente agonizó ahí en el estercolero de Jerusalén. Terrible. Por lo tanto, esto no es posible que Jesús le haya dicho una cosa como a este hombre. El caso de la pitonisa y con Samuel, conocemos la historia, ¿no? Samuel había abandonado la relación con Dios y Dios consecuentemente lo había abandonado. Samuel estaba desesperado y se va a una pitonisa a la que él había perseguido durante su época cuando estaba al lado de Dios y le pide que le traiga a Samuel. Por supuesto que no podía ser Samuel, pues Samuel estaba muerto. Y tampoco era posible que Dios, entre comillas, enviara a Samuel a través de una pitonisa que Dios había dicho que había que destruir. Por lo tanto, el concepto de estos pasajes que algunos dicen, no, pero miren, apareció Samuel. No, no apareció Samuel. Porque cuando aparece alguien, aparece de la tierra. Dice, veo dioses que suben de la tierra. Que supuestamente él estaba en el cielo, tendría que haber bajado más bien, ¿no es cierto? Pero no subió de la tierra. ¿Ok? Y además Saúl sabía que este acto de consultar a la pitonisa era el cortar el último lazo que lo sostenía con Dios, ¿no? O sea,
No era posible que esto fuera bendecido por Dios de ninguna manera. Por eso es que cuando este autor de esta cita dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Samuel diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y él le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra, dioses que suben de la tierra. Y él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entendió entonces que era Samuel. Dioses que suben de la tierra. Pero Dios está en el cielo, no en la tierra. Y otro tema que también es muy utilizado, el tema del rico Epulón y el mendigo, ¿no? Que uno se va al cielo y otro, mejor dicho, al seno de Abraham, y el otro se va al tormento eterno, y le dice, ¿sabes qué? Haz que moje su dedo en agua para que me ayude en este tormento en el que estoy, le dice. Jesús usa una parábola que era una historia que existía en aquel entonces, y esto está documentado por muchos estudiosos. Es una parábola que existía para de alguna manera probar el bien y el mal, aprobar el bien y castigar el mal. Una parábola con un fondo moral, digamos. Pero esto para nada era lo que el Señor enseñaba. ¿Cuál es el fondo de toda de la cuestión? Mire lo que le dice Abraham al final al rico. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. El mensaje es ese. Ese es el mensaje de ¿El mensaje cuál es? Tienen que escuchar a Moisés y a los profetas. Y esas personas, ni siquiera si se levantara alguien de los muertos, escucharían. Y además habla de una gran cima, ¿no? Que Lázaro está en el seno de Abraham, y sin embargo pueden hablar, a pesar de que hay una gran cima. Está generada por lo que yo llamo el método del absurdo, para demostrarnos que es una cosa ilógica, insostenible. Pero la gente la sigue utilizando, a pesar de que saben que es un relato ficticio, porque es un relato que está documentado, que existía en el tiempo en el que Jesús vivía. Este relato ya existía y Jesús lo utilizó para mostrar la verdad, por el método del absurdo. Finalmente, una cosa que este, para mí siempre ha resultado esperanzadora, porque mi hija tuvo la mala fortuna, por decir de alguna manera, de perder a una bebé cuando estaba con 6 meses en el vientre. Y yo alguna vez le dije que ella tendría que tener esperanza de que el Señor le iba a devolver a su bebé, porque así es lo que dice la Biblia. En esta cita de Elena de White es muy interesante. Dice, el Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla, la tierra tiembla ante su presencia. Y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Entre las oscilaciones de la tierra, la llamará de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige la mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo, exclama, despertados, despertados, despertados los que dormís en el polvo y levantados. Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus y lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte será revestida de gloria inmortal, gritando, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando fueron depositadas en ella. Pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir al Señor, a Cristo su Señor en los aires.
los ángeles juntarán a los escogidos. Y aquí dice este pasaje, cuando los niñitos salen dotados de inmortalidad de sus lechos de polvo, inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separados de largo tiempo se reúnen para no separarse jamás, y con canto de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Es maravilloso. En el libro Conducción del Niño ella dice, oh maravillosa redención tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucitados son arrebatados. Y dice, santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separado de largo tiempo se reúnen para no separarse jamás, y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Desde el día en que la primera pareja se alejara apresurada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido, que ve aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Este es mensaje de Dios, somos dos. Con frecuencia se marchitan nuestras esperanzas más acariciadas. La muerte nos arranca a nuestros seres amados. Y luego dice, cuando los niñitos salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres. Se reúnen para nunca más separarse. Pero muchos niñitos no tienen madres allí. Procuramos en vano escuchar el canto de triunfo entonado por arrobamiento por la madre. Los ángeles reciben a los niños sin madres y los conducen hacia el árbol de la vida. Alguna vez no estará sino el padre, no estará la madre, pero los hijos no serán, volverán a la vida. Y ella le habla a una persona que había perdido a su bebé, porque dice, Jesús coloca el dorado anillo de luz, la corona sobre sus cabecitas. Dios permita que la querida madre de Eva, una bebita que había muerto, pueda estar allí y que sus pequeñas alas puedan plegarse sobre el feliz pecho de su madre. Interesante. Y este es otro pasaje. Dice, cuando los niñitos salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, inmediatamente vuelan hacia los brazos de la madre. Y repite lo mismo que en el anterior. Dice, sé que algunos ponían en duda aún si los hijos de los padres creyentes se salvarían, porque ellos, los hijos, no han tenido ninguna prueba de carácter, ya que todos deben pasar por esa prueba para que se evalúe su carácter y en base a las pruebas. Se hace la pregunta, ¿cómo pueden los niñitos pasar por esa prueba para ser examinados? Y noten, dice lo que dice, contesto, que la fe de los padres creyentes cubre a los niños, como cuando Dios envió su juicio sobre los primogénitos de Egipto. No podemos decir si todos los niños y los padres incrédulos serán salvados, porque Dios no nos ha dado a conocer su propósito, dice Elena de White. Pero lo que ella dice en el anterior pasaje hace entender que si un niño pequeño muere, volverá a la vida si su madre y su padre son fieles, su padre o su madre son fieles. Entonces, si alguna vez la muerte tomó a alguno de sus pequeños, usted tiene que ser fiel para poder estar ahí, ¿okay? Y recibirlo de vuelta. Ahora sí, podemos ir a las preguntas si ustedes tienen alguna pregunta que hacer sobre este tema. Muchísimas gracias, hermano Federico, por este interesante tema. Vamos a dejar un tiempo para que nuestros hermanos puedan formular sus preguntas a través del chat, o si desean también pueden hacerlo verbalmente. Solo por favor levanten la manito virtual y les daremos el pase con orden. Mientras tanto, yo tengo una pregunta, hermano Federico. En el caso de testimonios, yo he escuchado no solamente de una persona, sino de más de 2 personas que han tenido testimonios similares como este, que han pasado por alguna situación crítica de salud y se han visto ellos en esos últimos, entre comillas, últimos minutos de vida, se han visto sobresalir del cuerpo y dirigirse como a un túnel donde les espera una luz brillante, y
Algunos testimonios dicen que es el mismo Jesús o Pedro que les está esperando del otro lado y les dice, todavía no es su tiempo, regresen. Y regresan y vuelven a la vida, supuestamente, y luego ellos cuentan este testimonio, ¿no? ¿Cómo podríamos responder ante esas personas que sobre todo aún no conocen la verdad, ¿no? Sí, gracias, Liz. A ver, una de las cosas que nosotros tenemos que saber, por ejemplo, es que nosotros enfrentamos enemigos muy peligrosos y muy poderosos. Estos enemigos poderosos son capaces de hacer cosas que nosotros consideramos extraordinarias. Quiero que recuerden ustedes que Apocalipsis 13 dice que el enemigo de Dios hará descender fuego del cielo delante de los hombres. Miren el poder que tiene. Quiero que recuerden cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, le hizo ver, al subirlo a una montaña alta, los reinos de todo el mundo. O sea, le provocó a Jesús una visión. ¿Ok? Al mismo Jesús le provocó una visión. Porque no es posible subir a una montaña y ver los reinos del mundo. O sea, es imposible, no hay montaña, no existe. Por lo tanto, eh, esto, por ejemplo, que esas personas pueden, entre comillas, haber experimentado, no es sino una alucinación. ¿Ve? Porque si él muere, no hay nada que salga del cuerpo y pueda ver su cuerpo, como algunas personas narran, ¿no? Ah, yo he salido y he visto mi cuerpo, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que iría por ese túnel? Si por ese túnel, si él está muerto, o en el peor de los casos está ahí, todavía vivo, pero está ahí. ¿Qué cosa puede ir? Nada. O sea, cuando uno sabe que la Biblia dice esto, entonces todo lo demás es una alucinación, es un engaño de sus sentidos. Eh, hace algunos años, hace unos 20 años más o menos, qué sé yo, empezaron a aparecer muchísimos de estos libros sobre experiencias cercanas a la muerte, les llaman algo así, ¿no? ¿No? De personas que atraviesan el túnel, otras veces los llama alguien desde atrás, otras veces le dicen, no, regrésate, cosas como esas. Es interesante que esas personas que dicen que ven una luz brillante o que ven a Cristo al otro lado, lo interesante es que esas personas, después de eso, nunca fueron personas ni siquiera cercanamente a ser religiosas. Entonces, esas personas que supuestamente tienen una visión de Dios y tienen una visión de que vean a Jesús mismo, cuando terminan, pasan ese momento, su vida vuelve a ser tan mala como era antes. Ninguna de esas personas tuvo un cambio en su naturaleza. Qué sé yo. Entonces, ¿cómo puede explicarse esto si supuestamente tuvieron un encuentro con Dios, digamos, y que le dio una segunda oportunidad? Sin embargo, esas personas siguieron viviendo como seguían viviendo antes. Entonces, lo único que es evidente es que esto es una visión satánica en la persona. Y así como tú has escuchado estas dos o personas, no sé cuántas, que han dicho estas cosas, hay miles que tienen estas experiencias cercanas a la muerte y hay centenares de libros, si uno quiere comprar, ahí hay centenares de libros que hablan de estas cosas. Pero como siempre sostengo, ninguna de estas personas que teóricamente pasaron por esa experiencia, este, tuvieron siquiera un cambio en su vida, que tú dijeras, bueno, las personas antes eran malas y ahora se convirtieron en buenas personas, hicieron algo por su comunidad, por la gente, o fueron mejores padres o mejores ciudadanos o lo que sea, ¿no? Igualito, lo mismo que antes, ¿no? Es igual que la gente que habla de los ángeles. Ahora, en los últimos 20 o 30 años se han escrito cientos de libros sobre los ángeles. Y por supuesto que hay cada cosa que se menciona de los ángeles. Ángeles que engañan, mienten, que roban para ayudar. Ángeles Robin Hood y toda la historia. O sea, es una cosa increíble lo que la gente es capaz de creer. Pero lo interesante es que todas esas personas que hablan de que se encontraron con un ángel, siguieron viviendo su vida miserable como la vivían antes. O sea,
Y entonces es ¿por qué? Porque el enemigo de las almas les da una cosa que resulta atractiva a sus mentes y creen que están bien y los mantienen en una falsa seguridad, ¿no? Esa es la triste realidad, diría yo, de nuestro mundo, ¿no? Ujú. Gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de nuestro hermano Jorge Montalvo. Adelante, hermano. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está Federico? Y todos, ¿cómo están? Algo sobre esto que se acaba de comentar, Federico. Eh, Sobre la mente humana, se sabe, estamos en pañales. Científicamente estamos en pañales. Los sueños mismos, los sueños, o las pesadillas, o lo que fuese, no tienen una explicación científica, concreta, específica. No lo tienes. Se supone una cosa, se supone otra, se asocia una, de repente alguna situación, etcétera, etcétera. Estamos en pañales. Y sobre el caso de esto que acaba de mencionar la hermana, o esos que dicen vi una luz, vi un túnel, etcétera, etcétera, han estudiado ya, ha sido estudiado. Yo una vez vi un reporte científico al respecto y lo que se piensa, porque estos científicos también, de alguna manera, así como no quieren aceptar así a Dios, tampoco lo quieren aceptar a Satanás, tampoco. Entonces, ellos buscan una explicación y han hecho algunos estudios y ellos piensan que son asociaciones que ocurren a nivel cerebral en un momento crítico y lo explican. Yo no te puedo decir la explicación ahorita, porque no es un tema que yo maneje, ni es mi especialidad, digamos, la medicina, pero le dan ciertas explicaciones, por supuesto, así como muchas otras a nivel de la mente, ¿no? De la actividad cerebral. Pero ellos le dan algunas explicaciones sobre ciertas asociaciones a nivel neuronal y algunos, memoria, la conciencia que tuvo antes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, para ellos es eso, ¿no? No es ninguna cosa extraña que se ve con Jesús, ni nada, nada. Eso, no, eso dicen esto pasa acá, pasa esto, el otro. Eh, si el mundo durara más años, de repente llegarían a una conclusión más exacta y de repente hasta más real, quién sabe, ¿no? No es lo que se podría estar pensando, sí, que vi a Dios o que yo mismo me vi, ni nada de eso, sino simplemente son, ellos más o menos lo que me acuerdo era que decían que había cierta asociación en lo que tiene que ver las memorias, esos momentos críticos y lo explican y digamos, eh, si bien hay conocimientos todavía pues, en pañales, como digo, pero de todos modos tienen una explicación que desde el punto de vista científico tiene cierta lógica. Entonces no viene al tema hoy día, pero por ejemplo también una vez vi una explicación científica sobre el arca de Noé, ¿no? Habían reproducido el arca de Noé en sus medidas, la habían sometido a unas tormentas que no se tienen noticias que hayan existido alguna vez en la Tierra. La habían sometido y dice, qué raro está este diseño y esto no se voltea. No, buscaban la forma, dice, no se voltea, dice, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que la ciencia dice solamente que tal vez no siempre tenemos acceso, ¿no? Pero eso también hay. Nada más, gracias. Interesante. Eh, Mira, sí, lo que tú dices es cierto, Jorge, porque por lo menos en este tema de la forma en la que la mente puede ser influenciada, hay mucho que pensar. Por ejemplo, ¿no? Eh, cuando existía un falso profeta en Israel, ese falso profeta había tenido un sueño falso, o sea, un sueño inducido por un demonio.
¿Ok? O sea, así como Dios puede inducirnos un sueño profético, por ejemplo, a los profetas, evidentemente no a nosotros, pero a los profetas, Satanás hace lo propio con sus falsos profetas. ¿Ok? Entonces, nuestra mente, de nosotros como seres humanos, es considerablemente más débil que la mente de los poderosos enemigos que tenemos. ¿Ok? Por eso es que yo decía, si Satanás pudo hacerle tener a Jesús una visión, se vio los reinos del mundo, ¿ok? Que no estaban ahí, evidentemente. Si lo pudo ver, quiere decir que él tiene una capacidad de inducir a la gente a ver cosas que no están ahí, ¿de acuerdo? Bueno, yo voy a contar una cosa que yo me acuerdo que cuando yo, antes de llegar a la iglesia, bastante antes, yo le contaba a Alicia hace un rato que yo leía los libros de Lobsang Rampa, ¿no? Para los que saben, Lobsang Rampa es un escritor esotérico, ¿no? Y escribió varios libros, El médico del Tíbet, El tercer ojo, ya se imaginan ustedes los conceptos, ¿no? Y entonces él enseñaba, por ejemplo, cómo podía uno tener un viaje astral. Y un viaje astral era separar el alma del cuerpo y viajar. Y yo recuerdo que mi papá, también antes de conocer la verdad, por supuesto, mi papá conoció la verdad un año después que yo, practicó el viaje astral. Mi papá decía, yo me he visto yo echado en la cama mientras yo volaba alrededor de mi cuarto. Decía mi papá, claro, eso era imposible, porque no existe el alma. Pero Satanás no puede hacer tener visiones de aquellas cosas que deseamos tener. ¿Mm? Entonces el concepto que yo creo que existe es que a veces nosotros no entendemos la forma en la que funciona nuestra mente, como tú bien has dicho. Todavía para los científicos esto no está estudiado. Pero sabemos, por ejemplo, que una persona puede hipnotizar a otro y colocar sus pensamientos en la mente de otro. Sabemos que hay gente, por ejemplo, que practica la canalización con un espíritu. Y hay gente que no sabe de música y escribe una canción, porque se le ha dictado un demonio, ¿ok? Un supuesto guía espiritual. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se conecta a nivel neuronal para producir un conocimiento que la persona después puede escribir? O sea, ¿cómo hace para esa persona para escribir música si nunca ha escrito música? ¿Ok? Por ejemplo, si alguien me dice, "Oye, Federico, a ver, escribe música y himno nacional", pues, pondré la letra, pero no la música. ¿Ok? Pero estas personas son capaces de hacer la música. Entonces, la influencia que tienen estos seres sobre nuestra mente es impresionante. Y nos pueden hacer ver cosas que realmente no es posible ver. ¿Ok? Y simplemente pensaremos que lo hemos visto. Y vamos a testificar que lo hemos visto. Pero no es nuestra mente, definitivamente. Muy bien, gracias. Y no sé si alguien más desea hacer alguna pregunta. Me parece que no. Entonces, les agradecemos por haberse conectado, haber participado. Y Edward, por favor, cuéntanos, ¿cuál es el próximo tema? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Un poco, ¿no? Ya, sí, sí. A ver, un segundo. Ya, creo que ahora sí. Creo que ahora sí. ¿Aló? Sí, ahora sí. Sí, ya. Sí, antes de pasar a decirles el siguiente tema, quería hacer un comentario, Fico. Como Fico sabe, yo vengo de la iglesia evangélica y para mí ese tema fue determinante, entre algunos otros, ¿no? Pero este particularmente fue determinante porque un día estábamos haciendo un estudio acerca justamente del tema del ladrón. Y bueno, ya los estudios son capaz que abundantes, pero poco profundos, ¿no? Entonces yo estaba en un grupo pequeño escuchando acerca
acerca de... ¿Se escucha, no? Sí. Sí, se escucha. Estaba escuchando acerca de esto y me salió la duda, ¿no? De cómo el ladrón podría haber dicho que iba a ser ese mismo día si Jesucristo resucitó el tercer día y le dijo a María, no me toques que me dio con mi padre, ¿no? Entonces, a raíz de eso, empecé a sacar algunas citas con algunos pastores importantes hasta llegar al pastor de la iglesia para preguntarle, ¿no? Y una de las cosas que me dijo fue una cosa que me impresionó mucho porque me dijo que en un nanosegundo, es literalmente lo que me dijo, nuestro Señor había subido y había bajado, ¿no? Y cuando le pregunté acerca de cómo iba a ser la resurrección, dado que nosotros, en la palabra dice que nuestro Señor vendrá, ¿no? Y con voz de mando y voz de trompeta mandará que todos los muertos resuciten. Entonces yo le decía, ¿cómo va a ser si es que ya estamos en el cielo, ¿no? Los que estemos, cuando mande a resucitar, ¿cómo van a haber dos de nosotros, ¿no? Porque uno ya está arriba y el otro va a estar resucitando, ¿cómo va a ser, no? Y me volvió a explicar lo mismo, ¿no? Que es como que en un nanosegundo uno sale de arriba, cosas. Una explicación, la verdad, que yo creo que, no sé si nadie se lo preguntó, pero con muy poco argumento, ¿no? Con muy poco argumento. Y desde ese momento, yo la verdad que empecé a estudiar más a profundidad el tema, y bueno, Federico tuvo la gentileza de tenerme mucha paciencia y de hablar sobre ese tema muchas veces hasta que efectivamente esos pasajes complicados pues resultan más claros cuando no solamente lees ese versículo, sino lees pues, el contexto y una serie de pasajes, ¿no? Y una serie de versículos que están, pues, son claros, ¿no? La Biblia no se contradice y cuando hay una aparente contradicción, pues hay que ver dónde está el kit, ¿no? El tema de la traducción, el tema de la parábola, ¿no? Yo ignoraba completamente que había una parábola y cuando me lo contó Federico, fui a buscar efectivamente y sí es cierto, ¿no? Es tan sencillo como ir a Google ¿no? O algún escrito de ese historiador, no recuerdo cuál, si es Josefo, ¿no? Y en alguno de los escritos mencionan estas historias que ya eran anteriores a Jesucristo, ¿no? En la época de Jesucristo ya se hablaba de esas historias, entonces tiene sentido. Cuando uno conoce eso ya tiene sentido cómo él puede tomar ese ejemplo, que era un ejemplo muy conocido para todas las personas, el poder tomar pues, una enseñanza, ¿no? Y bueno, está Martín levantando la mano. Me parece que estás, Martín, adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Disculpen que no esté activa la cámara. Estoy en una cabina de internet y aquí no hay cámara. Pero bueno, la vez pasada también participé. Nuevamente agradecer al hermano Federico Salvador. Mi nombre es Martín Apaza. Bueno, quisiera hacer dos participaciones, ¿no? La primera es con respecto al origen de este concepto de la inmortalidad del alma, ¿no? Básicamente, eso ya lo encontramos nosotros en Génesis 3, ¿no? Cuando Eva dice que en el diálogo que sostiene con Satanás, cuando Eva le dice, ¿no? Dios nos ha dicho que no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y ahí viene el engaño, ¿no? Cuando Satanás le dice en el versículo 4 de Génesis 3, no es cierto, no van a morir, dice, ¿no? Ahí en la nueva versión internacional. Entonces ahí desde allí surge el engaño de la inmortalidad del alma, ¿no? Y eso como un instrumento poderoso de Satanás para perpetuar el pecado, ¿cierto? Puesto que le hizo creer a Eva que a pesar de que comiera el árbol, no moriría, puesto que Dios la iba a perdonar. Eso lo explaya bastante en Patriarcas y Profetas de Elena de White. Y esa misma mentira sostiene Elena que en estos tiempos también subsiste, ¿no? Nos hace creer el enemigo que cada vez que nosotros pecamos, en realidad simplemente pedimos perdón y continuamos viviendo bajo la gracia, ¿cierto? Entonces, es un instrumento muy poderoso, yo diría que mucho más que el hecho de creer en el concepto teológico de la inmortalidad del alma. Yo lo veo como un instrumento para perpetuar el pecado.
Y eso en correspondencia con el tema anterior, ¿no? Cuando hablaran acerca del pecado. Ese es el primer punto. El segundo punto, agradezco nuevamente al hermano Federico que puso textos difíciles. Creo que la mayoría de ellos ya las conocía. Pero hay uno que una vez vi en un debate, ¿no? Bueno, el clásico debate entre Walter Martin y William Johnson, ¿no? El primero evangélico y el segundo adventista, ¿no? Fue un debate televisado hace muchos años, en la que Walter Martin sostiene un texto, ¿no? Que confronta a nuestro hermano William, que está en 2 Corintios 5:10, ¿no? Cuando estaban debatiendo acerca de la inmortalidad del alma, ¿no? Entonces, él menciona el texto, que es de 2 Corintios 5:10, hablando acerca del juicio. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces Walter Martin sostenía que ese texto justamente habla acerca de esa dualidad, ¿no? Del cuerpo y espíritu. Y siempre me quedé con ese clarito, ¿no? No lo pude explicar a qué se estaba refiriendo el pastor evangélico, pero él sostenía eso a capa y espada, ¿no? Como un texto en la que le daba la razón acerca del concepto de la inmortalidad del alma. Entonces quisiera que el hermano Federico nos pudiese explicar qué quiso decir Pablo con ese texto, ¿no? Entiendo que está en el concepto del juicio, ¿no? Pero si se lee de manera superficial ese texto, diera a entender una dualidad. Obviamente yo creo que no, pero me serviría mucho que me explicara un poquito más el hermano Federico para poder explicar, porque a veces toco temas con algunos hermanos evangélicos y mencionan, entre otros textos, mencionan ese, el de 2 de Corintios. Esa sería mi pregunta. Y muchas gracias nuevamente a todos, hermanos. Gracias, Martín. Sí, en realidad los dos temas que has mencionado son muy interesantes. Voy a empezar por el segundo. El concepto de en el cuerpo, quiero que recuerden lo que Pablo en algún momento dice. Yo sé de un hombre, dice, que fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, ¿no es cierto? ¿Ok? Nosotros sabemos que evidentemente no puede ser fuera del cuerpo su alma, porque entonces lo que estamos hablando de que él fue en visión o fue en físico. O sea, solamente hay dos posibilidades. ¿Ok? Por lo tanto, cuando también dice este pasaje de Corintios, lo que hubiera hecho uno en el cuerpo es mientras está vivo. ¿Ok? Porque cuando nosotros morimos, dejamos el cuerpo digamos, en el polvo, y el Espíritu de Dios vuelve a Dios que fue el que lo dio, entonces no queda de nosotros nada. Por lo tanto, es lógico que el juicio sea, ¿ok?, sobre todo lo que he hecho mientras estoy vivo. ¿Ok? Con lo que se señala que el juicio no puede ser alterado después. Por ejemplo, los conceptos de la Iglesia Católica, como las indulgencias. Por ejemplo, yo puedo comprar una indulgencia plenaria, por ejemplo, ¿no? O puedo sacar a una persona que está digamos, en este momento en el purgatorio con mis rezos de oraciones o cosas como semejantes. Lo que está indicando es que hay una forma de cambiar la recompensa. Cuando Daniel está en sus últimos momentos, Dios le dice que tú descansarás, dice, y volverás y te levantarás con tu suerte. O sea, se levantará con lo que ya acumuló, con el resultado final de su vida. Ya no hay cambios. Eso es lo que trata de mostrar Pablo, que vamos a ser juzgados conforme a lo que ocurra mientras estamos en el cuerpo, es decir, mientras vivimos, porque después de eso ya no hay nada. Como le digo, no hay obra, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, la concepción es muy sencilla. Yo estoy en el cuerpo mientras vivo. Cuando ya no estoy en el cuerpo porque he muerto, ya no existo. ¿Me das cuenta? Mientras mi cuerpo vive, yo vivo. Por eso es que citaba yo esa frase de Heinze que dice, ¿no? Nosotros, o perdón, de Gruden, que lo que dice es, yo en realidad soy un cuerpo que tiene vida, ¿no? Soy un ser viviente que tiene un cuerpo, nada más. Entonces, cuando este cuerpo desaparece, se quiebra, se enferma o muere en un accidente,
pues yo dejo de existir, ya no hay más. Entonces, todo lo que por lo cual yo voy a ser juzgado será mientras estoy en el cuerpo. No hay nada posterior. Ahora, lo otro que menciona Martín es cierto. Nosotros tenemos que enfrentar a un conjunto de hermanos cristianos que creen en conceptos como la doctrina de la inmortalidad del alma. Y entonces tenemos que estar bien preparados para presentar razón de la fe que hay en nosotros. Y podemos encontrar decenas de versículos donde no hay ninguna duda posible, ¿ok? Y encontraste, habrán 3 o 4 versículos donde uno diría, ¿y esto cómo es? Pero si nosotros los estudiamos y los entendemos como lo hemos estado haciendo, pues estos versículos se entienden muy fácilmente, se entienden de forma clarísima, ¿no? Lo que decía Edward un poquito antes, por ejemplo, esas explicaciones que intentan dar los que creen en la inmortalidad del alma, ¿no? Que en un nanosegundo, o sea, ¿qué sentido tiene la resurrección de los cuerpos, ¿ok? Si las almas están vivas? O sea, ¿qué sentido necesita? Además, quisiera que ustedes noten lo siguiente, la gente que dice, ¿no? La gente dice que cuando nosotros estemos vamos a estar sentados en una nube tocando un arpa. ¿Para qué necesito un cuerpo si vos estás sentado en una nube tocando un arpa? ¿Para qué me hacen resucitar el cuerpo? Si ya estoy vivo. No tiene ningún sentido, ¿se dan cuenta? O sea, una de las cosas que es más evidente es que cuando uno intenta enfrentar a la palabra de Dios, termina haciendo cosas que no tienen sentido lógico, que no pueden ser sostenidas lógicamente con la palabra de Dios. Por supuesto que voy a sostenerla. Un conocido doctor que enfrentó a Lutero le dijo lo siguiente, le dijo, claro, yo puedo probarte eso, pero no con las Sagradas Escrituras. Claro, o sea, ¿con qué le iba a probar? Le iba a probar con los dichos de otros doctores o padres de la iglesia, qué sé yo. Pero con la palabra de Dios no se puede probar. Exactamente eso ocurre con los temas que estamos tratando. No hay forma de probar la existencia del alma, ¿ok? Ni la resurrección de los cuerpos para unirse con las almas. ¿Dónde aparece eso? Una cosa tan sencilla, por ejemplo. Cuando Cristo resucita, resucita con él seres del pasado, digamos, de Jesús. O sea, no sabemos quiénes son, pero esa persona resucita y aparece. ¿Ok? Que ahí también se juntaron los cuerpos con las almas, ¿no? De esa persona. O sea, no tiene ningún sentido, ¿se dan cuenta? Estas concepciones. Entonces, lo que ocurre realmente es que cuando uno no tiene el concepto de la palabra de Dios claro, tiene que buscar el auxilio de cualquier otra cosa. Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica sostiene el tema del purgatorio, no encuentra un solo versículo que pueda usar. Entonces, ¿qué dice? Ah, pero los egipcios, los babilonios, los asirios, y qué sé yo, todos estos paganos creían en eso. Y también los griegos. Ah, entonces está bien, entonces vamos a aceptarlo. Es impresionante a veces. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Adelante, Rolando. Tenía que hacer un comentario, ¿no?, al respecto. Y es que cuando muchas veces decimos que el alma del bueno se va al cielo y el alma del malo se va al infierno, hay una dualidad de poder ahí en un mismo cuerpo, ¿no? Porque voy a suponer que hay un alma, voy a suponer, yo no creo en eso, voy a suponer, como ejemplo, que yo tengo un alma. Entonces, yo soy un casquivano completo, ¿no? Entonces, y hay un alma que está en mí, dentro de mí. Esa alma es consciente de lo que yo hago. Esa alma
de alguna manera sabe que mi mal vivir la va a mandar al infierno a quemarse de por vida, porque mi cuerpo se va a quedar en la tierra, se lo van a comer los gusanos, me voy a hacer el polvo, pero esa alma es consciente de del castigo que va a recibir. O sea, esa alma tendría que tener un conocimiento del cielo y del infierno, ¿no? Porque yo la estoy condenando. Entonces, si es así, de alguna manera ella me va a decir, oye Rolando, no sigas siendo un desgraciado con tu vida porque por tu culpa me voy a quemar por siempre. O me dirá, enmiéndate. Y esa alma tendría que decirme, enmienda tu vida, corrige tus errores, para que así me mandes al cielo para vivir por la eternidad. Obviamente que tu cuerpo se va a podrir, ¿no? Pero yo que soy tu alma, voy a vivir por la eternidad. Cosa que para mí es una completa, voy a decirlo con sus palabras, estupidez. No. Entonces, porque eso crearía realmente algo que no tiene sentido por ningún lado. No tiene sentido por ningún lado. Pero muchas veces, y lo voy a decir con todo el respeto que esto tiene, con todo el respeto que esto tiene, porque no es una declaración de mi parte con soberbia ni con nada. Pero como muchas veces contigo hemos conversado y tú me lo has dicho y tú has dicho que es verdad, nunca hemos visto un sepelio donde el que oficia, el responso, diga, bueno, vamos a ver una cosa, el alma de Rolando Tello se va al infierno, lo que era un desgraciado. Todos dicen, no, el alma se va al cielo. Pero mi madre, que murió en el 82, mi hermano que ha muerto no hace muchos días, nada más, yo puedo decir que el alma de mi madre o mi hermano está en el cielo, o no vamos a juntar los dos. Eso lo define Dios nada más, a través del juicio. Cristo lo define eso a través del juicio. La esperanza del cristiano es reunirse con sus seres queridos. Mi esperanza es que yo pueda vivir una vida correcta, guardando las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos y todas las cosas que Dios ha declarado para el bien del hombre, y poder en alguna tener la esperanza de levantarme cuando Cristo venga por segunda vez. Esa es la esperanza. Pero a veces yo creo que en el deseo de consolar a las personas y a los que están ahí, se dicen cosas que en realidad no son las correctas. El que oficiaba el responso de mi hermano Moisés, ¿no? Decía que mi hermano Moisés estaba en el cielo y lo más probable es que estuviera comiendo, según esto, como le gustaba el pescado, que estaría comiendo un pescado frito con Cristo. Literal. Lo que estoy diciendo es literal, ¿no? Y ese fue uno, ¿no? Y al día siguiente, en el responso final, por decirlo, dijo que mi hermano estaba en el cielo porque mi hermano Manuel, ¿no? Que es de su iglesia, de su pastor, le había dicho que mi hermano Moisés era buena gente, una buena persona. Y que bueno, ya con esa recomendación, él lo mandaba al cielo. Pero si de repente yo le hubiera dicho, no, una cosa, mi hermano no fue mala gente, entonces, uy, ¿qué hago? Uno dice que buena gente, el otro mala gente, ¿qué hago? ¿A dónde le envío? De repente lo mandaba al purgatorio, no sé. Pero desgraciadamente tenemos todas estas cosas que se dicen y que en realidad no esclarecen nada, y nosotros también muchas veces lanzamos nuestros deseos a lo que más, de alguna manera puedo decirlo, no nos calma la conciencia. Nada más. Sí, en realidad, fíjate,
Si nosotros hiciéramos una encuesta de las personas y los que hemos asistido a los sepelios, nos encantaríamos con lo que tú dices casi en la totalidad de los casos, es decir, se afirma que la persona está en el cielo. Sin embargo, la teología católica dice que nadie va al cielo directo, nadie. Es decir, todas las almas benditas, como dicen, tienen que ir al purgatorio. O sea, quiere decir que el alma, por ejemplo, el alma del ladrón, que se repitió en la cruz y que supuestamente se fue al cielo ese mismo día, tampoco hubiera ido al paraíso, sino que habría tenido que ir al purgatorio. ¿No es cierto? Porque era un ladrón. Entonces, las concepciones, por eso decía yo hace un ratito, ¿no? Nuestra lógica es atacada y no puede ser aceptada si uno empieza a desmenuzar estas cosas que supuestamente la gente afirma. ¿Eh? Porque si como el sacerdote afirmó está en los cielos, entonces quiere decir que ya no fue al purgatorio, porque ellos enseñan de que tú tienes que hacer una misa para que pase el purgatorio al cielo. ¿No? Y otra cosa más, por ejemplo, ¿no? Fíjense, las huríes eran las hermosas mujeres que tenían los árabes en el cielo. Es decir, en el cielo árabe, por supuesto, no de Mahoma. Esas huríes, ¿qué cosas le servían a los que estaban ahí? Le servían carne de animales para comer. Entonces, en el cielo islámico, por decirlo de alguna manera, se siguen matando a los animales para poder alimentar a los miles de árabes que van a ir a ese cielo. Eso tal vez es un sinsentido. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que ese cielo existiera y también los principios que nosotros hemos estudiado en la Biblia. ¿La Biblia qué dice? Dice que nosotros vamos a regresar al régimen original. En el régimen original no había muerte, tampoco de los animales. Entonces, nuestra lógica es atacada violentamente por estos conceptos que uno no puede aceptar. O sea, uno tiene que renunciar a la lógica para creer estas cosas. Por eso es que es sorprendente que voy a decirlo así, el 99% de la población del mundo cree en esto. Eso quiere decir que el 99% de la población del mundo no utiliza la lógica más básica relacionada con la palabra de Dios. ¿Vamos? Solamente con eso. Entonces, si este hombre dice que se está comiendo un pescado frito, es que no tiene la menor idea de lo que es el cielo. Vamos a suponer que no tiene la menor idea de qué es el cielo. O sea, ¿qué clase de lógica puede haber en eso? Entonces, lamentablemente, esa es nuestra realidad. O sea, la gente quiere escuchar palabras gratas, ¿no? Dinos cosas bonitas, que nos calmen, que nos hagan sentir bien, ¿no? No me digas que soy un pecador, que necesito a Cristo. No me digas que tengo que cambiar mi vida. No me digas que tengo que cambiar mi forma de vivir. No me digas eso. Dime cosas agradables. Eso es. Entonces, vivimos en una sociedad de ese tipo. Una sociedad teóricamente totalmente racional, pero que no utiliza la lógica para creer en estas cosas, ¿no? Eso es lo que yo diría. Fico, una pregunta. Claro. La clase pasada habíamos hablado acerca del origen del pecado, ¿no? Y una de las cosas que tú mencionaste es que en el caso de los niños había mucha evidencia de que uno peca porque es pecador, ¿no? Y no es pecador porque peca, ¿correcto? Entonces, que incluso nuestro Señor en algunos pasajes dijo, ¿no? El reino de los cielos es como el reino de los niños, no sean como los niños, ¿no? Entonces, hoy en alguna parte de tu presentación, cuando hablabas acerca de la resurrección de los niños,
mencionaste un pasaje o algunos pasajes de la hermana Elena en la que decía que los niños, los hijos de las personas, no recuerdo cómo fue exactamente, si buenas, piadosas, no recuerdo exactamente el término, es como que tenemos la certeza de que van a resucitar por las personas, por los padres, ¿no? Pero en este caso no sería más bien por el hecho de que son niños y que en los niños no hay pecado. Acláranos ese punto, por favor. Es interesante que ella cuando afirma esto, sostiene, ¿no? Dice, me han preguntado, dice ella, si los hijos de los injustos moverán. Y dice, no sé, no puedo decirlo. Pero a mí me da una señal lo otro que dice, ¿no? O sea, lo que dice es que los padres, la creencia de los padres, ¿ok? Para los niños que aún no han pasado esa etapa, digamos, en los que niños conscientes de su, digamos, del bien o del mal, depende de los padres. Y fíjense lo que pasaba, digamos, digamos, en el tiempo digamos, los tiempos antiguos, ¿no? Cuando habían estas muertes de los pueblos impíos, ¿no? Se destruía también a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a todos, ¿no? Porque habían colmado la maldad, ¿no? Habían alcanzado el nivel de maldad. Entonces yo soy de los que cree y no puedo afirmarlo totalmente, por eso si ustedes leen el tratado este que he mencionado, digo que no es un tema que uno pueda decir exactamente así es. Pero hay suficientes vislumbres en lo que dice Elena como para suponer lo siguiente. Los niños, hijos de los santos, ¿ok? Aquellos que resucitarán, padre o madre o ambos, podrán volver a la vida, mientras que los otros niños no volverán a la vida. O sea, no serán castigados en el día final, en la muerte eterna del milenio, después del milenio, pero simplemente ya no resucitarán. ¿Ok? O sea, es como si nunca hubieran existido, porque nunca tuvieron oportunidad ni de vivir su vida, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y elegir una condición, un caso u otro. Entonces, la sensación que yo tengo, esto considero una opinión, porque no puedo decir así dice Jehová. ¿Ok? Lo que yo creo es que Dios tendrá misericordia de los niños cuyos padres sean fieles, que es lo que dice Elena. Y simplemente los otros no volverán a la vida. ¿No? Porque tampoco merecen ser, entre comillas, castigados con la destrucción eterna. ¿No? Entonces la primera muerte será todo para ellos. Esa es la impresión que yo tengo. Por eso es que, por ejemplo, en el caso particular de mi hija, le he dicho, bueno, tú tienes una responsabilidad más todavía, además de la normal, que es por ahí sus hijos vivos y su esposo, sino es por aquella que nunca nació. ¿No es cierto? Entonces, pero es así, es parte este, es parte del mensaje que creo que el Señor nos ha dado a través de su sierva, ¿no? Eso es lo que yo lo podría decir, Edward, ¿no? O sea, no puedo afirmar más al respecto porque no tendría los argumentos suficientes para hacerlo. Gracias, Federico. Bueno, yo creo que ya no hay más manos levantadas. Ha sido un tema fabuloso. El siguiente tema de la siguiente semana es la encarnación. Y bueno, como les decía la semana pasada, tenemos una gran responsabilidad con todo lo que aprendemos con Federico aquí, ¿no? Hay un mundo allá afuera lleno de mentiras, de situaciones confusas, ¿no? Hay un mundo en el que está muy cerca. Lo escuchaba ahora a Rolando, ¿no? Y estas mentiras están tan cerca de nuestra familia, de nuestros amigos, que justamente los llamados a hacer un poquito de luz, pues en el mundo somos nosotros, ¿no? Este es el objetivo de esta serie de tratados, ¿no?
de sí aprender un poco más, de sí no afianzar lo que sabemos, pero no solamente para que quede ahí, sino para volcar eso con nuestros amigos, con la gente que está a nuestro alrededor, para que muchas más personas puedan pues conocer la verdad que se nos ha hecho conocer a nosotros, ¿no? Gracias, Federico, una vez más, y los esperamos el siguiente jueves a la misma hora. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Fico.